Bueno, vamos a continuar. Profe, Sí. la bráctea, ¿a qué se referían cuando dicen el esquema bráctea? ¿Qué era lo que cubría la yema? No, una bráctea sí es una estructura que protegería como el cáliz, ¿sí? Estaría por fuera del cáliz. Se llama bráctea tectriz, no todas las plantas lo tienen, ¿sí? Generalmente lo suelen tener las compuestas, o la familia del girasol, pero no es algo del todo común, ¿sí? Gracias. No hay por qué. Bueno, vamos a arrancar con el tema de fruto entonces. Vamos a ver un pequeño repasito, sí, de flor. Entonces, que habíamos visto cosas que hay que saber analizar, ¿sí? Que dije la semana pasada. La estructura floral, ¿sí? Cíclica o acíclica, la simetría, radiada, ¿sí? O actinomorfa, zigomorfa o bilateral, ¿sí? O que no tiene una simetría típica, ¿sí? Número de piezas por ciclo, número de ciclos, el periantro, ¿sí? Tipo de periantro que puede llegar a tener, la sexualidad, el tipo de androceo, la posición del ovario super o inflo y la placentación. Y eso tiene que ver con justamente ver la flor, que la vamos a estar viendo el finde, ¿sí? Y empezar a dibujar. Y dibujar, y dibujar, y dibujar. Y no parar de mirar y dibujar, ¿sí? Flor tras flor, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer el sábado. No perder tiempo y mirar flores y dibujar, ¿sí? Profe, Sí. la actividad 5 cierra hoy, es de la flor. La verdad es que yo estoy bastante perdida con este tema. ¿Hay posibilidad de que se extienda un poco para entregar el trabajo? Eh, Ahora, cuando termine la clase, lo podemos charlar, a ver cómo hacemos con eso. Bueno, gracias. Lo que puedo hacer, sí, ahora que se me acaba de ocurrir una idea, es que me lo traigan presencial, ¿sí? El sábado. Ah, bueno, sí, 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 genial. Pueden hacer eso, bueno, la gente que no llega, la gente que no llegó, ¿sí? Me lo puede traer de forma presencial el sábado. Y yo los corrijo ahí en el momento. Gracias. Bueno, esto sí, creo que más o menos lo tenemos saldado, ¿sí? Y ahora vamos a ir a los frutos y les prometo que vamos a repasar flores inclusive, ¿sí? Entonces, Perdón, fíjense la profe. definición. Sí, Marcela Alicia habla. Disculpe, ¿qué es lo que podemos llevar presencial? Que vos recién que no entendí. lo de flor, Ah, porque lo tendríamos que entregar hoy mismo, es el último día, al mismo tiempo que estamos entregando el otro. si no pueden entregar, claro, si no llegan a entregarlo porque no nos llegan verdaderamente, ¿no? Porque hay gente que trabaja o tiene que cuidar a sus hijos, lo que sea, sí, obviamente tengo esa consideración, ¿sí? Bueno, perfecto. Sí, yo llegué hace un ratito de trabajar, me conecté y me falta hacer ese trabajo, el de la flor. Y bueno, si puedo llevarlo presencial el sábado, lo llevo presencial el sábado mejor. Listo, llévenlo hecho el sábado, Perfecto. Muchas gracias. no hay por qué. Entonces, una vez producida la fecundación de los óvulos, ¿sí? Al mismo tiempo en que estos se van transformando en semillas, las hojas carpelares y muchas veces órganos extracarpelares sufren modificaciones más o menos profundas que conducen a la formación del fruto. ¿Qué es el fruto? El ovario maduro conteniendo la semilla, ¿sí? Fruto, hoja carpelar desarrollada después de la fecundación de los óvulos y formación de la semilla. También. Fruto, aquellos órganos procedentes de una flor o de una parte de ella en que contienen semillas hasta llegar a la madurez y que entonces contribuyen a su diseminación. También, ¿sí? Otra definición de fruto. Pero la definición más, ¿sí? Acertada, de la que más se usa, es la de fruto, que es el ovario maduro conteniendo la semilla, ¿sí? O el ovario fecundado, ¿sí? Entonces, vamos a ver
tipos de frutos ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo la flor, ¿sí? Si es una flor simple o agregado de flores, vamos a tener los tipos de frutos. Dentro de las flores simples vamos a tener frutos carnosos en la madurez, maduros carnosos, y frutos en la madurez secos, ¿sí? Una vez maduros, ¿sí? Entonces, dentro de los agregados vamos a tener, ¿sí? Algunos como, ¿sí? Los que están ahí, ¿sí? El conocarpo o la frutilla, ¿sí? La pluridrupa, ¿sí? O la frambuesa, la zarza, ¿sí? El cinorrodon, ¿sí? La rosa, típico fruto de la rosa, ¿sí? Y el polifolículo, ¿sí? Que es del braquiquito, ¿sí? Eso dentro de los frutos agregados, ¿sí? Y ahí tienen las imágenes de lo que pueden ser los frutos agregados, ¿sí? Y después fíjense los otros, ¿sí? Ahí tenemos una gran variedad, ¿sí? Una gran variedad dentro de los carnosos, ¿sí? Que tenemos un montón. Los frutos baya, los hesperidios, las drupas, los melónidos y los pepónidos, ¿sí? Y ahí abajo tenemos, ¿sí? Nombres de los diferentes, ¿sí? De las drupas, cerezo, durazno, coco, damasco, ciruelo, almendro, paraíso, nogal, europeo, ¿sí? Los hesperidios, ¿sí? Son los cítricos, pomelo, mandarina, naranja, limón, ¿sí? Los pepónidos, ¿sí? Las calabazas, zapallo, zapallito, ¿sí? Papa del aire, mate, sandía, melón. Las bayas, tipo tomate, berenjena, ¿sí? Maracuyá, la guayaba, la banana, ¿sí? La palta, el ají y la vid, ¿sí? Y los melónidos, ¿sí? Ahí tenemos pera, manzano, membrillo, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Esos son carnosos, a la madurez, ¿sí? Carnosos en la madurez. Y los secos en la madurez, ¿sí? Vamos a tener de dos tipos. Dehiscentes, o sea que cuando están maduros se abren, ¿sí? Se abren, se rajan por algún lado para hacer escapar sus semillas. Y dentro de los dehiscentes, cuando son maduros, que se abren, vamos a tener folículos, silícula y silicua, cápsula típica y la legumbre, ¿sí? Y dentro de los indehiscentes, o sea que maduros, los secos, que no se abren, que no se rajan para escapar sus semillas, tenemos los aquenios, ¿sí? Silicua y silicua son la bolsa de pastor, la colza y todas las brasicas, ¿sí? Todas las familias de las coles, repollo, coliflor, todo eso. Tienen silicua o silicula. Cápsula, fíjense, ¿sí? La amapola y el jacarandá. Legumbres, bueno, la mayoría de las leguminosas. La retama, la falsa acacia, sí, todo, el algarrobo, todo eso. ¿Sí? Y folículos, fíjense, el roble sedoso y el parasol de la China, ¿sí? Como algunas que tienen folículos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, algo? Yo sé que recién empezamos, son muchos nombres, pero es cuestión de hacerse el ojo, más que nada. Profe, ¿y esto también lo va a tomar todo en el examen? ¿Vamos a tener tiempo para analizar una por una? Y la idea no es analizar una por una. La idea es, ¿sí? Tratar de definir los grupos más importantes. ¿Qué carrera estás haciendo vos? El profesorado de biología, profe. Bueno, en tu caso, sí, la gente que sea de profesorado, al momento de rendir me lo va a decir porque yo voy a tomarles de una manera, ¿sí? En cambio, la gente que hace, sí, viverismo, o la gente que hace, sí, agroecología, y esto medio como que hay que manejarlo, ¿sí? Gente profesorado, dentro de todo, lo tiene que saber y saber explicarlo y saber diferenciar y saber decir a la gente la cantidad de frutos que hay, que se dividen entre secos, entre carnosos, simples, agregados, todo eso. Pero, ¿sí? La gente que va a estar trabajando directamente con esto en sus manos, tiene que mínimamente saber de qué fruto se trata y qué parte de flor le dio origen a qué, ¿sí? No podemos ahí flaquear mucho que digamos, no podemos ignorar algo tan importante porque de acá vamos a sacar semillas, ¿sí? Para reproducir las plantas.
¿sí? Tenemos que saber la madurez del fruto, qué tipo de fruto, cuándo abre, por dónde, ¿sí? Montones de cosas que hay que estar ahí atentos, atentas, atentes, ¿sí? Para poder hacerlo. Así que al momento Profe, ¿le puedo hacer de una rendir el examen, consultita? sí, sí. Me perdí los 5 minutos de esta segunda parte porque me estaba conectando, llegué a mi casa, bueno, nada. ¿Los tipos de flor dan un tipo de fruto determinado o una cosa es indistinta a la otra? No, no Digamos, yo son indistintos. identificando la flor, ¿puedo saber qué tipo de fruto va a dar? No, me lo tengo que estudiar, digamos. En cierta parte, hasta cierta parte sí. Si tenés flores simples, sabés que pueden ser carnosos o secos. Y si tenés flores, inflorescencias o flores agregadas, sí, vas a tener que, son de los otros, ¿sí? Hasta ahí podés, y después tenés que seguir viendo ya el fruto, ¿no? Por eso al momento de determinar una planta, a veces se necesita hasta el fruto, ¿sí? Porque el fruto es diagnóstico en algunas plantas, ¿sí? Es un carácter morfológico diagnóstico. Y el día del examen, profe, ¿usted nos va a poner una imagen también de cada fruto como para analizar qué fruto es o lo tenemos que googlear? El día del examen, sí, va a haber frutos, obvio que va a haber frutos, porque la clase este sábado, la idea es no solamente ver flores, sino también ver frutos, ¿sí? La idea es que traigan frutos también. O sea, a mí, o sea, alguien que no sepa decirme que una naranja es un hesperidio y prácticamente va a estar al borde del desapruebe, ¿sí? Porque es una cosa muy simple, ¿sí? O que me diga que una banana sí no es una baya, o cosas simples, muy simples, ¿sí? O que un durazno no es un fruto de pepa, un pepónio. Esas básicas, muy básicas, y es medio como difícil, ¿sí? Que no las sepan. Por eso tienen que practicarlas en sus casas, ¿eh? También, no solamente el sábado. Porque aparte son frutos grandes que se ven las diferencias, ¿sí? Y lo hemos visto desde que somos bebé prácticamente. No les voy a pedir un maracuyá, ¿sí? Que no hay acá en Argentina. No les voy a pedir un mango. Les voy a pedir cosas que cotidianamente las vemos, peras, ¿sí? Una sandía, si es que hay, melones, no sé, cosas que las podamos ver cotidianamente, sí, bananas. Es un tema más que nada de lo común, lo tradicional. O sea, una legumbre, puedo tomar una legumbre tranquilamente, ¿sí? Y fíjense, ¿sí? Los secos, también vamos a tener un par, ¿sí? Y acá entran frutos muy importantes, pero muy importantes, ¿sí? Saber que el maíz es un fruto cariopse, ¿sí? Es interesante, ¿sí? ¿Sí? Que el girasol es una cipsela, ¿sí? Que los cíperos y la frutilla, por ejemplo, tienen aquenios, ¿sí? Que algunas compuestas, ¿sí? También, de la familia de la margarita, tienen aquenios, ¿sí? Que el fruto de la pipa o del fresno americano, ¿sí? Es una sámara, ¿sí? Eso también, ¿sí? Y que la nuez que conocemos como nuez no es una nuez, ¿sí? Que las nueces son otras, que son estas, las que ven acá, la del avellano, la del castaño, ¿sí? Todas esas cosas que parecen minuciosidades no lo son cosas sencillas que tienen que empezar a hablar con terminología, ¿sí? La idea de estar acá en la universidad es eso, es empezar a incorporar terminología, ¿sí? Verlo e incorporarlo, ¿sí? ¿Cómo se incorpora? Desde el uso, ¿sí? Obviamente la gente que va a ser docente está bien, tiene otra metodología porque la persona que es docente por ahí no va a estar todo el día en contacto, y tampoco va a enseñar esto por ahí directamente en una secundaria, en una primaria, por ahí lo puede enseñar en un terciario, bueno, si está a nivel universitario, pero el docente, con la gente que está haciendo profesorado voy a tener otras por ahí, eh, charlas en el momento de rendir el parcial, ¿sí? Pero la gente que está haciendo tecnicaturas, hay cosas que no pueden fallar, ¿sí? Alguna persona que hace agroecología no me sabe decir que el maíz es un fruto cariopse, y vamos a estar medio compliquetti, ¿sí? O que el girasol es una cipsela también, ¿eh? El diente de león, ¿sí? Porque estamos hablando de plantitas que la vamos a estar viendo every day, ¿sí? 24/7 prácticamente, si estamos en agroecología.
Entonces, tenemos que tener la terminología para poder, ¿sí?, desenvolvernos en el campo profesional adecuadamente, hablando un dialecto, ¿sí?, unificante, por lo menos cuando estemos en la academia, ¿sí? Obviamente cuando estemos hablando con el productor, ya está, le decimos, dame maíz, dame un choclo, lo que sea, pero cuando no estemos en esos ámbitos, hay que hablar bien. Y la nuez Y que ahora sí, conocemos, ¿cómo? perdón, la nuez que Sí, conocemos, ¿cuál es la semilla? ¿La parte blanda? ¿O es todo? lo que está dentro del carozo, ¿sí?, lo que está dentro de la parte dura, ¿sí? La nuez que conocemos es, en realidad, ¿sí?, es una drupa, ¿sí? Ah, Tiene el corazón duro y por fuera, ¿sí?, tiene una parte carnosa que se cae del árbol antes de que se caiga la nuez al piso. O a veces cae la nuez al piso con la parte carnosa inclusive, ¿sí? sí. No es un fruto seco, sino que es carnoso en la madurez. Lo que pasa es que nosotros, cuando llega digamos, a la dietética o a nuestra casa, llega ya sin esa parte carnosa, ¿sí? Esa nuez. Las bellotas son esas. Claro, Sí, esas son eso. nueces, de verdad, botánicamente hablando. Y a su vez, fíjense, tenemos frutos como el ananá y como los higos, que tienen nombre propio, porque son varias flores, ¿sí? Son infrutescencias, ¿sí? Ahí vamos a tener el sorocio, ¿sí?, el ananá, y el cicono, fruto típico de el higo, ¿sí?, de los ficus, ¿sí? Sorocio y cicono, ¿sí?, cuando son varias flores, ¿sí?, infrutescencias. ¿Qué pasa? Ahí vimos los tipos de frutos, ¿sí? Ahora 10 cosas que hay que saber analizar, ¿sí?, cuando veamos un fruto. Números de flores que le dieron origen a ese fruto. El tipo de gineceo que le dio origen a ese fruto. El pericarpio, ¿sí?, o sea, la parte más externa de ese fruto, si la tiene, hay que ver si se puede describir. Y ese pericarpio lo vamos a diferenciar en 3 zonas, ¿sí? 3 zonas, que es el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio, de acuerdo a donde, de afuera hacia adentro. Epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Entonces, si tenemos una naranja, por ejemplo, y cerramos los ojos y pensamos, ¿sí?, el epicarpio de la naranja, ¿sí?, es la parte naranja, la parte donde tienen los aceites esenciales, ¿sí? El mesocarpio es lo blanco, ¿sí?, y el endocarpio es la parte jugosa, ¿sí?, en una naranja, ¿sí? En un durazno, el epicarpio, ¿sí?, vendría a ser la cáscara, el mesocarpio es la parte carnosa, lo que nos comemos del durazno, y el endocarpio es pétreo, y es el carozo del durazno, y adentro está la semilla, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se les viene a la mente lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe, Sí, se entiende. profe. Después, el tejido placentario, si lo tuviese, ¿sí?, la posición del gineceo, ¿sí?, el receptáculo, porque a veces los frutos tienen mucho que ver el receptáculo, la placentación, el número de carpelos, el número de semillas y la dehiscencia. El número de carpelos es mucho más fácil verlo en el fruto, ¿sí? La placentación también, porque ya lo vamos a ver grande y con semillas. Y el número de semillas es el número de óvulos. Por lo menos los óvulos que fueron fecundados, se van a ver ahí, ¿sí? Y la dehiscencia, ¿sí? O sea, la apertura de ese fruto se raja y se abre y salen las semillas, ¿sí?, en el caso de que fueran frutos dehiscentes, ¿sí? Entonces, vamos a ir parte por parte. Número de flores. Entonces acá vamos a tener monotalámicos, ¿sí?, y politalámicos, ¿sí? Entonces, los únicos politalámicos son el sorocio y el cicono, que son de muchas ¿sí?, muchas flores. El resto son, ¿sí?, monotalámicos, ¿sí?, en general, ¿sí? La gran mayoría son monotalámicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los monotalámicos de una sola flor?
el conocarpo, la drupa, la polidrupa, ¿sí? El cinorrodón, ¿sí? El sorocio, perdón, la legumbre, el folículo y el polifolículo. Politalámicos, el sorocio y el cicono, ¿sí? Esto puede ser perfectamente una pregunta teórica, ¿sí? De parcial. ¿Cuáles son los frutos politalámicos? Hay dos nada más, ¿sí? Nómbrelos, descríbalos, ¿sí? La ananá y la higuera, ¿sí? No hay mucho más ahí. ¿Sí? Y los monotalámicos, fíjense, ¿no? Acá hay varios dibujitos de ellos, ¿sí? Entonces, fíjense, el conocarpo es un agregado, ¿sí? La drupa, ¿sí? Es una flor simple que le dio origen, ¿sí? O un fruto simple. La polidrupa es un agregado de flores, ¿sí? El cinorrodón es un agregado, ¿sí? También, es un fruto agregado. La legumbre es un caso aparte. El folículo es un fruto simple y el polifolículo es un agregado, ¿sí? En cuanto al número de flores, ¿sí? Que le da origen. Flor simple o flores agregadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Después vamos a ir al tipo de gineceo. Yo esto lo estoy pasando rápido, ¿sí? Porque sé que son cosas que no son sencillas y tampoco voy a pretender que en esta materia cuatrimestral y viéndolo a los ponchazos se sepan todo, ¿sí? Se sepan todo. No voy a pretender eso. Voy a pretender ya con que me identifiquen el tipo de fruto, ¿sí? Si es carnoso o si es seco a la madurez, si es un polifruto, ¿sí? O es fruto simple, ya con eso me voy tranquilo, ¿sí? Y acá tenemos el tipo de gineceo. Esto es para frutos monotalámicos, ¿sí? Un carpelo solo, ¿sí? Dialicarpelar, ¿sí? Varios carpelos unidos, gamocarpelar, ¿sí? Puede haber también, ¿sí? Un carpelo solo que no esté dividido, ¿sí? También puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, varios carpelos separados, dialicarpelar, ¿sí? Frutos agregados. ¿Sí? Un carpelo solo, que puede ser dialicarpelar, o varios carpelos unidos, vamos a ver, fruto simple. Entonces, fíjense acá, las bayas, esperidios, melónidos, pepónidos y drupas, después folículo y legumbre, son simples. Ya sea un solo carpelo dialicarpelar, ¿sí? O varios carpelos unidos, ¿sí? En cambio, los que son frutos agregados, ¿sí? Vamos a tener el conocarpo, la polidrupa, el cinorrodón, ¿sí? Y el polifolículo como varios carpelos separados. Y eso lo vamos a ver después en el fruto, se ve perfecto, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en el fruto, ¿sí? Observándolo. Entonces, si nosotros vemos el esperidio, ¿sí? Que es la naranja, cuando cortamos la naranja por la mitad, cada gajo, ¿sí? Era un carpelo, ¿sí? Cada gajo era un carpelo. Y ahí podemos ver la cantidad de carpelos que tenía, ¿sí? Y a su vez las semillas y todo. Después vamos a ver el pericarpio, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? ¿Por qué de vuelta esta filmina? Porque el pericarpio lo vamos a identificar de acuerdo a las nervaduras, ¿sí? Esto es lo que ya habíamos visto. Entonces, viendo la nervadura, viendo dónde está, ¿sí? La inervación, ¿sí? Podemos llegar a ver el tema del pericarpio, ¿sí? Para ir dándonos cuenta en los frutos que son más complicados, ¿sí? Entonces, fíjense el tomate, que es una baya. Pero, El ¿qué epicarpio, vamos a perder? Concha de su mamá. a ver, gente, por favor, silencien los micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, el epicarpio de una baya va a ser liso y delgado, el mesocarpio va a ser carnoso y el endocarpio también va a ser carnoso, ¿sí?
Y ahí tenemos el tomate. El hesperidio, ¿sí? Que ahí tenemos la naranja o los cítricos, ¿sí? El epicarpio glanduloso, donde están todas las glándulas, donde va a haber, ¿sí? Aceites esenciales. El mesocarpio esponjoso, lo blanco, ¿sí? Toda la pectina. Y el endocarpio jugoso. ¿Eh? Los melónides, ¿sí? El epicarpio carnoso, ¿sí? Ahí tenemos lo que es manzana, ¿sí? Pera, membrillo, ¿sí? Vamos a tener el epicarpio carnoso, ¿sí? El mesocarpio carnoso y el endocarpio, ¿sí? Cartilaginoso, que es lo durito, eso duro donde están las semillas adentro, ¿sí? Esa parte es el endocarpio. Después tenemos los pepónides, ¿sí? Los tipos de los zapallos, ¿sí? Ahí tenemos epicarpio carnoso, ¿sí? Mesocarpio carnoso y endocarpio carnoso también, todo carnoso, acá. Y las drupas, ¿sí? Liso, ceroso o pubescente, dependiendo el tipo de drupa que estemos hablando, porque una cosa es la cereza, otra cosa es el durazno, ¿sí? Y otra cosa, ¿cuál tenemos acá también? Si no me equivoco, ¿qué más tenemos acá? El durazno, bueno, los damascos, las ciruelas, todo eso. Ah, bueno, y también tenemos lo que conocemos como nuez, ¿sí? Entonces, vamos, liso, ceroso o pubescente, ¿sí? El mesocarpio, ¿sí? Carnoso, ¿sí? Y el endocarpio leñoso, que es donde va a estar la semilla, ¿sí? Y después tenemos la sámara, abajo de todo, ¿sí? Que es seco y fino y se expande formando un ala, ¿sí? Es como todo unido, ¿sí? Epimeso y endo, ¿sí? Es el epicarpio seco y fino que se expande formando un ala, ¿sí? Perdón, ¿puede repetir el último, profe? Porque como no se ve, no entendí. Ah, ¿no se llega a ver la sámara abajo de todo? No. Achicar Es la esa, pantalla. es eso que se ve acá. A alguien, ¿ella solamente No, no no, lo ve? ¿O el no resto sé, tampoco lo profe. ve? Si pones la vista de la pantalla al 100% te va a entrar bien la filmina y se va a saber todo, porque a mí me pasó lo mismo recién, por eso te digo. ¿Eso lo hago yo o lo tienen que hacer ellos? No entendí esa parte. Vos, No, profe. lo hace cada uno con su compu. Ah, Ahí donde dice opciones de vista, arriba. Ah, perfecto, gracias. No, por favor. ¿Se logra ver? ¿Sí? La sámara igual es lo que se llama helicóptero del coso. ¿Cómo se llama? Del fresno americano que está en las veredas, ¿sí? O el frutito también de la tipa amarilla, la tipa blanca. O el frutito del láser. El láser tiene una disámara, son dos pegaditos, ¿sí? Tejido placentario, ¿sí? Acá vamos a ver las placentas. Donde el desarrollo del fruto, las placentas proliferan llenando los lóculos con tejido parenquimático que envuelve totalmente la semilla, ¿sí? Entonces, en fruto carnoso, por ejemplo, vamos a ver la baya, como el tomate, de vuelta. Entonces vamos a tener que, ¿qué pasa acá? La placentación, ¿sí? Del tomate es ese juguito, ese liquidito, ¿sí? Que rodea las semillas, ese mucílago. En el cambio del fruto seco, la silícula, ¿sí? Es un tejido muy, muy finito que queda ahí en el medio, ¿sí? Que se llama replum, que después lo vamos a ver cuando si alguien lleva semillas o frutos de algún tipo de col o de algún tipo así justamente de brassica, ¿sí? Puede llegar a tener ahí, de repollos, algo de eso, lo vamos a poder ver perfectamente. Posición del gineceo, ¿sí? Acá vamos a tener súpero, medio e ínfero, ¿sí? Y eso se va a ver bien, bien, bien al momento de ver el fruto, porque si el ovario es ínfero, el fruto va a estar envuelto, ¿sí? Por el ovario, que es
que va a ser el fruto. Ese es el caso, por ejemplo, de las manzanas, ¿sí? De los pepónidos, que el ovario sí envuelve, porque son de gineceo ínfero, ¿sí? Cuando vemos el gineceo súpero, ya ahí vamos a ver que el fruto se desarrolló por encima de la flor, y que debajo del fruto vamos a encontrar vestigios de la flor, ¿sí? Y el ovario medio, bueno, ahí vamos a ver, vamos a tener que trabajar un poquito más. Entonces, eso es lo que yo le decía, el fruto, el ovario súpero, vamos a encontrar vestigios por debajo del fruto, ¿sí? En el ovario medio vamos a encontrar, sí, que también vamos a encontrar vestigios, pero principalmente vamos a encontrar que el receptáculo, ¿sí? Abajo, chiquitito. Y en el ovario ínfero, el receptáculo entero es el que se transforma y pareciera ser el fruto, pero el fruto en realidad está por dentro y es el ovario como que toma, ¿sí? Las veces de fruto y se hace carnoso, ¿sí? Como en el caso de las manzanas, los membrillos y las peras, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a estar viendo? Esos vestigios que se ven ahí, ¿sí? Lo que está en rojo, los puntitos o lo que sea, que aparecieron ahí. ¿Ven? ¿Que aparecen esos puntitos? ¿Se ve? ¿Esas cosas rojas? Esos son Sí, se ve. vestigios. Esos son vestigios Vestigios. florales. Vestigios de los ciclos que quedaron ahí, ¿sí? Entonces podemos llegar a ver en los de ovario súpero, en la puntita del fruto y en la parte de abajo del fruto, ¿sí? Vestigios de la flor, ¿sí? Vestigios de pétalos, vestigios de filamentos donde estaba la parte masculina, ¿sí? Por ahí, con suerte, podemos llegar a ver la puntita de, ¿cómo se llama esto? Del estigma, ¿sí? El En el níspero ovario, tiene. ¿eh? El níspero puede ser que tenga. Claro, el níspero, sí, sí. Hay vestigios ahí, ¿sí? Y el ovario medio vamos a ver bien la base del receptáculo y también podemos llegar a ver algún vestigio arriba de todo, ¿sí? Del gineceo o del androceo. Y en el ovario ínfero, sí, es lo que cuando uno ve la manzana, la da vuelta, le ve perfectamente, ¿sí? A veces hasta los estambres se ven ahí sequitos, ¿sí? El cabito de la manzana vendría a ser, sí, el cabito de la flor, y cuando uno mira la manzana por el otro lado, puede ver hasta los estambres, ¿sí? Se ven perfectos. ¿Lo han visto eso? Sí. Y entonces, con respecto a la posición, ¿sí? Del gineceo, vamos a tener esta diferenciación. El fruto baya, ¿sí? Puede haber tanto como con ovario ínfero como con ovario súpero. El hesperidio, solo súpero, ¿sí? Los melónides, solo ínfero, igual que los pepónidos. Las drupas pueden ser de gineceo súpero o ínfero, ¿sí? La legumbre, solo súpero, y la cipsela, solo ínfero, ¿sí? Entonces, girasol, solo ínfero, ¿sí? La legumbre, solo súpero. La drupa y la baya, ahí tenemos quilombo, ¿sí? Porque puede haber de los dos tipos. Hay que observar bien, ¿sí? Después vamos a ver el receptáculo, ¿sí? Cuando el receptáculo se engrosa, ¿qué pasa? ¿Cuáles son estos? Los melónides, ¿sí? No, perdón, los pepónides. No, melónides, sí, perdón, me equivoqué yo. Los melónides, como lo dije al principio. Donde el receptáculo, con ovario ínfero, sí, se engrosa, ¿sí? Y da al parecer que vendría a ser el fruto, pero en realidad es el receptáculo el que se engrosa y da como si fuese fruto. Y ahí tenemos, sí, la cipsela, de ambos sanos, y la nuez, ¿sí? Que también es lo que estaríamos viendo nosotros ahí. También receptáculos que se van engrosando, ¿sí? Mesoróceo, el cicono, ¿sí? Que son polifrutos, ¿sí? Ya esto. Los otros son simples y estos son polifrutos, ¿sí? La frutilla también, todo lo que vemos rojo es el receptáculo en realidad, y los puntitos que están ahí arriba son las semillas, que son aquenios, poliaquenios, ¿sí? Que es un conocarpo, ¿no? También. El cinorrodón de la rosa, ¿sí? Y la polidrupa, ¿sí?
que vendría a ser la zarza. Y los típicos, los melónides, los pepónides que dije antes, ¿sí? Que son el receptáculo que se engrosa. ¿Sí? La única baya que es así es la banana. ¿Sí? Después los melónides, todos, ¿sí? Ahí tenemos la manzana. Y los pepónides, sí, que son la familia de los zapallos, también es el receptáculo que se engrosa. ¿Sí? Siempre estamos hablando de ovario ímpero, ¿sí? Número de carpelos, ¿sí? Que dan origen al fruto. La legumbre unicarpelar, ¿sí? Un único carpelo diferenciado, ¿sí? La baya, ¿sí? Pluricarpelar, son varios carpelos, ¿sí? La baya, o sea, el tomate, ¿sí? Varios carpelos, en el caso del tomate, ¿sí? Varios carpelos que están gamo, están unidos, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? El tomate dibujado. Tiki, ¿sí? Eso se nota, gente, ¿no? Lo ven, lo visualizan, que son carpelos gamo. Sí, profe. Sí, sí, se ve. Perfecto. La Profe, sámara o la perdón, disámara. Sí. perdón, no me di cuenta. ¿Me puede indicar por ahí con el cursor? Sí. Eso que ves en el diagrama en rojo es un carpelo, ¿sí? Que está unido, que está fusionado, gamocarpelar. ¿Sí? Están fusionados los carpelos, son gamo. ¿Sí? En el dibujo anterior acá son 3 carpelos, ¿sí? Pero están diali, están separados. Cada uno de esos es un carpelo, ¿sí? Sí. Pero en el caso del tomate es una baya, ¿sí? Gamocarpelar, donde los carpelos están unidos, Ahí ¿sí? Ahí se está, ven. ahí diferencio, gracias. Después tenemos la sámara, ¿sí? O la disámara también. La de la derecha es el ácer, la de la izquierda, ¿sí? Ay, no me sale el nombre ahora. La tipa. Estaba ahí, qué bola. Y es de vuelta lo mismo, ¿sí? Puede ser unicarpelar o pluricarpelar, ¿sí? De 2 carpelos. En el caso de la disámara y la sámara común o monosámara, digamos, es un solo carpelo. ¿Sí? Está por cortar, ¿no? Sí, se está por cortar en cualquier momento. Bueno, esperemos, bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar acá y nos volvemos a conectar, ¿sí?